Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos, mi querida familia. Cuánto gozo me da el poder transmitirles a ustedes de las verdades del libro, la Biblia. Y estamos en verdad entusiasmados con lo que estamos aprendiendo acerca de esto. Pero mire, antes quisiera que en su televisión ahora mismo usted observara nuestros medios de comunicación. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Es muy importante porque si usted se mete a ella, encontrará todas las direcciones de las congregaciones que hay en la ciudad y que seguramente alguna de ellas está cerca para que usted vaya y asista personalmente a alguno de los eventos o de las reuniones que tenemos. Aquí en Amistad de Puebla, todos los domingos, tenemos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. También nos puede ver a través de youtube.com/LSExpande. Encontrará programas que no ha visto y que es necesario que usted también pueda accesar a ellos. Por lo tanto, como le digo, cuánta importancia tiene lo que estamos mencionando. Y en este mes vamos a estar hablando sobre el tema de la palabra de Dios es vida. Así que en un momento más estaremos con ustedes. La palabra de Dios es vida. Este es el título del mensaje que vamos a estar manteniendo prácticamente durante todo este mes de abril. Deseamos de todo corazón que en cada hogar mexicano realmente la familia entera pueda leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y por esta razón es que estamos hablando acerca de este tema y lo vamos a estar sustentando firmemente para darle a entender a usted que esto es vital y de muchísima importancia para usted y para sus seres queridos. Entonces, la palabra de Dios es vida. Y yo quiero comentarle algo que es muy importante. El hombre no puede vivir aquí en la tierra si no tiene algo verdaderamente importante y sólido que le sostenga, que le ayude, que le aconseje, que le guíe y que le lleve prácticamente de la mano a alcanzar sus metas, sus deseos y sobre todo llevar a su familia y seres queridos a una buena vida, no importando las circunstancias adversas o inclusive las condiciones en las que se vive. Y eso es precisamente la Biblia, la palabra de Dios. Otra cosa que es importante poner como fundamento es esta. La Biblia, la palabra de Dios, es el único libro en la historia de la humanidad que contiene todo lo necesario para que el hombre pueda vivir aquí en la tierra en armonía con sus seres queridos, con sus semejantes y desde luego también en armonía con Dios. Es el único libro que nos da consejos, ideas, pensamientos que son absolutos. Esto es, que son irrefutables. Son absolutos universales por los cuales el hombre vive. Un absoluto universal es algo que en cualquier cultura, en cualquier tipo de región, en cualquier tipo de país, en cualquier tipo de religión que profese, aquí en la Biblia son absolutos irrefutables y que en verdad no contienen
ningún otro libro que haya creado el hombre aquí sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, esto es importante, reconocer que esto contiene aquello que para mí es absoluto, único, irrefutable y que jamás cambia. Por esta razón es que podemos decir plenamente y con certeza de que la palabra de Dios es vida. Jesús habla mucho acerca de este tema cuando empieza su ministerio, y desde que lo empieza, Él prácticamente nos está anunciando la palabra de Dios. Nos está anunciando la forma en cómo usted y yo podemos vivir aquí en la tierra. Y Él lo menciona muy claramente. En Juan, en el capítulo 6, el versículo 63, dice lo siguiente: el Espíritu, está hablando el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es emocionante descubrir que usted tiene al alcance de su mano palabras que son espíritu y que son vida. La palabra de Dios es vida. Entonces, no solamente es papel y tinta como lo podemos observar o usted mismo lo puede tener en su casa, sino que al leerla, al entenderla y al obedecerla, produce en nosotros algo muy importante que hace que nuestras vidas sean absolutamente diferentes. Ahora, vamos a estar hablando acerca de esto y de la inmensa importancia que tiene que todos podamos acercarnos a leer fiel y consistentemente todos los días la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, no solamente es leer la palabra de Dios, sino también es muy importante que la pongamos por obra, que nosotros podamos obedecer la palabra. Muchas personas en un momento dado piensan y dicen: es que no la entiendo, es que pasa esto, pasa el otro. Mire, la palabra de Dios, como le mencionaba, es universal, tiene absolutos, tiene verdades irrefutables. Entonces, Dios no nos pide que nosotros creamos a ciegas o con una fe fanática todo lo que dice aquí. Él nos pide que la entendamos, por lo cual yo tengo que mirar atentamente los libros, atentamente la palabra, para que pueda yo entenderla. ¿Qué va a pasar con esto? Que en el momento en que yo puedo entenderla, ella misma baja a mi corazón y me produce fe. Y esta fe es lo que realmente hace que yo pueda vivir. Porque la misma palabra de Dios nos enseña claramente que el justo, el hombre que va a vivir aquí en la tierra, por la fe vivirá. Y la palabra de Dios es vida. Vamos a ir a un breve corte y en un momento estamos nuevamente con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo.
La palabra de Dios es vida. Esta frase es una frase que debemos grabarnos no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Si queremos una vida, pero una vida verdadera, que valga la pena vivir aquí en la tierra, no lo podremos hacer si no lo hacemos tal y como nos lo enseña y nos dice la palabra de Dios. La misma palabra, en diversas formas y maneras, nos anima, nos exhorta, nos invita a que nos acerquemos a ella. En la misma palabra podemos encontrar que lo hagamos permanentemente y que, sobre todo, la obedezcamos. Porque si nosotros podemos aplicar lo que dice la palabra de Dios a nuestra vida y corazón, lo que sucede es que obtenemos los mayores beneficios tanto para nuestra persona como para las personas con las cuales nos relacionamos, principalmente, desde luego, nuestra familia. Desde que Dios dio los primeros libros de la Biblia al ser humano, se los dio a Moisés, a un hombre, a Moisés. Y él insistía que todo aquello que le daba tenía un solo propósito. Dios estaba entregando los libros, estaba dictándole prácticamente a Moisés, pero había un propósito muy claro que el mismo Dios, nuestro Dios, nos indicaba, que pudiéramos vivir por ella. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 18, en el versículo 4 y 5, dice lo siguiente: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová, Yahvé, Dios, yo lo estoy confirmando. Y eso es lo que dice Dios. El hombre tiene verdadera vida únicamente a través de seguir y guardar los estatutos, las ordenanzas de la palabra de Dios. El pueblo de Dios no sabía nada de la palabra de Dios. Era un pueblo que Dios había comenzado con un solo hombre al que halló con un corazón justo. El hombre se llamaba Abraham. Posteriormente, conforma a través de Abraham un linaje. Y este linaje se conforma en la tierra de Canaán, en la Palestina, en lo que es ahora Israel. Y de ahí tienen que ir a Egipto en número de 70 personas para establecerse ahí, porque había mucha hambre en la tierra y el único lugar donde había trigo, donde había alimentos, era Egipto. Y ahí se mantuvieron. Se mantuvieron ahí. Y era el plan de Dios que así fuera, y durante 430 años estuvieron ahí y se multiplicaron hasta llegar a ser un pueblo muy numeroso, 2 a 3 millones de personas. Pero el problema es que vivían en esclavitud. Eran esclavos del pueblo de Egipto. Y ahí es cuando Dios levanta a Moisés, este hombre que los saca de la tierra de Egipto a través de las ordenanzas de Dios y de las maravillas de Dios que hizo para poderlos introducir y llevar a la tierra que originalmente había prometido al padre de todos ellos, esto es, a Abraham. Dios así lo hace. Dios así lo hace y los lleva hasta llegar a la tierra prometida. Y en este trayecto, el Señor entrega su palabra a Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a través de estos libros, Dios muestra cómo es Él y también muestra claramente cómo es el hombre. Pero también nos da ordenanzas, estatutos y mandamientos para que los sigamos. Moisés
por la mano de Dios, saca al pueblo de la esclavitud y lo va a introducir a la tierra prometida, a la tierra que Él ya había prometido a Abraham desde un principio. Josué, en el capítulo 1, nos menciona algo muy, pero muy importante. Y esto es algo que es importante porque ya no fue Moisés la persona que pudo introducir al pueblo en la tierra prometida, sino fue Josué. Y Josué, en el capítulo 1, a partir del versículo 6, dice lo siguiente: esfuérzate, le está hablando a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la promesa de Dios que hizo a Josué. Y en ella está hablando de la palabra de Dios. Dice, por ella vivirás y por ella estarás todos los días de tu vida. Solamente dice, esfuérzate. Y a nosotros, yo pienso que nos está diciendo lo mismo. Esfuércense un poco, lean la Biblia, lean la palabra. Allí está todo lo que ustedes necesitan para vivir. Porque si tú meditas en ella y la guardas, y meditas en ella y la pones por obra todos los días de tu vida, entonces todo te saldrá bien y te irá bien aquí en la tierra. Vamos a un corte. No se separe de su televisor y en un momento estamos con ustedes. Gracias, Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias, Señor, porque vine a trabajar, porque tú me has dado este trabajo. Gracias por tu provisión, Señor, porque es para mí, para mi familia, para mis hijos. Gracias, Señor, por la gente que trabaja, por los hombres y mujeres de este país que trabajan para ti, Señor. Y yo digo, Señor, en tu nombre, que tú guiarás a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, que regresará la paz a este lugar, Señor. Gracias por los que trabajamos. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros un espíritu para trabajar. Yo declaro que este país será próspero para ti, Señor. Para ti, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya estamos nuevamente con ustedes. Y qué importante es lo que estamos hablando y por eso queremos poner un énfasis muy especial. En cada hogar mexicano se tiene que leer la palabra de Dios. Dice el libro de Josué, como lo leímos, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es precisamente lo que nosotros también debemos hacer.
es muy importante. Y esta es la razón precisamente por la cual nosotros hemos editado y estamos produciendo estos 3 libros que les hemos venido anunciando, por los cuales lo más importante para nosotros es que usted pueda obtener vida a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Otra cosa muy importante es el hecho de que nunca se aparte de nosotros, que meditemos en ella de día y de noche, pues es palabra de Dios, es vida, que guardemos y que pongamos por obra lo escrito aquí. ¿Cuáles son los resultados? Nuestro camino será prosperado y todo nos saldrá bien. Jesús prácticamente en todo su mensaje, como ya lo he dicho, en su ministerio, nos está hablando acerca de ella y nos insta, nos anima, nos exhorta a que leamos la palabra del Señor. Mire, en Juan 8:31 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué es esto? Un absoluto irrefutable. El que conoce la palabra de Dios, conoce la verdad. Y si usted conoce la verdad, usted es libre. Libre de cualquier otra cosa, de cualquier otra influencia de filosofías, de pensamientos, ideologías que el hombre haya tratado de inventar, porque esto es la palabra viva de Dios, la palabra que nos da vida. Por eso el mismo Señor nos dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero aquí mismo en Juan 5, en el versículo número 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es impresionante lo que aquí se menciona, pero es una realidad. Y por eso es que estamos haciendo hincapié sobre esto. Y estos 3 libros son en verdad importantes. Yeho, para niños. Cutie Life, para adolescentes. Tiempo con Dios, para jóvenes y adultos. Estos 3 libros devocionales son libros mensuales que se editan mensualmente, tienen aproximadamente de 140 a 160 páginas. El Cutie Life es a todo color, al igual que el libro Yeho para niños, un libro a todo color. Y estos libros completan un ciclo permanente para toda la familia. Niños que empiezan a leer de 5 hasta 11 años, Cutie Life para adolescentes 11, 12 hasta 15, 16 años. Y este otro que ya viene siendo para personas jóvenes y adultos que entienden mucho mejor todas estas cosas. ¿Y de qué se trata? Se trata de que usted y yo podamos obtener el mayor beneficio de la palabra de Dios para que de esta manera usted y yo tengamos vida. Es una importancia vital, tanto para usted como para mí, el que lo podamos hacer. Y esto es muy sencillo. ¿Cuánta ayuda es la que podemos obtener a través de estos libros? Le quiero decir algo muy importante. Hay varios pasos y en cada uno de ellos usted puede leer cada uno de estos libros devocionales. Aquí viene todo el mes de abril, desde el primer día hasta el día 30, todo el mes. Desde luego, esto mismo viene en el Cutie Life, que es un libro en el cual para adolescentes tiene todos los días del año. Y también el Yeho para niños, en donde también desde el 1 hasta el 30 de abril tiene su estudio.
¿De qué hablan estos libros? Estos libros, todos ellos, hablan de la palabra de Dios y en este caso están hablando acerca del libro de Ezequiel, los tres, de tal manera que la familia puede leer un libro específico en donde todo mundo puede platicar y compartir unos con otros. ¿Cómo se hace la lectura de un libro de esta naturaleza? Bueno, es importante. Nos dice aquí en Josué que debemos meditar. Bueno, primeramente, para meditar tenemos que leer. La primera cosa es leer perfectamente bien porciones pequeñas de la Biblia, pero que nos van abriendo el entendimiento. Después, reflexionar y meditar en ella para que lo que usted entienda y reciba lo pueda escribir en espacios dedicados en cada uno de estos libros para que así usted lo haga. Meditando en ello, escribiendo lo que Dios está hablando y después orar, rezarle a Dios acerca de lo que hay aquí, orando por su familia, orando por su casa, orando por sus amigos, orando por la sociedad, orando por la iglesia misma, orando por el país entero. Pero lo más importante, al final de todo, es que usted tiene que escribir aquí cuál es la aplicación que usted le quiere dar a lo que acaba de leer. Porque si usted no tiene una aplicación correcta acerca de lo que ha leído, entonces no le servirá. Pero estos libros son una herramienta extraordinaria y está dirigido específicamente para pastores que tienen grupos en donde pueden realmente obtener el beneficio de esto para que se pueda crear el hábito de la lectura de la palabra de Dios en toda la gente. Usted que me está viendo también lo puede obtener a través de otros medios, por lo cual yo le quiero mencionar que tanto el libro viejo como el libro QT Life, como el TCD, los vamos a adquirir de la siguiente manera. Usted puede obtener esta información en AMC, Amistad Comunicaciones, teléfono 222-303-0200 o a la página web www.amceditorial.com. Esto es importante y por eso deseamos lo mejor para usted. Deseamos que usted y toda su familia obtengan el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios. Esto es importante porque imagínese todos los hogares mexicanos leyendo desde el más pequeño hasta el más grande la palabra de Dios y esto va a crear un gran beneficio a sus vidas. No se aparte de ti, porque tú todo lo que hagas te irá bien. Y esta es la palabra viva de Dios. La semana que entra continuamos con ustedes. Que el Señor les bendiga.